Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves, porque ustedes saben, amigas, amigos, estamos en un proceso electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral ha convocado elecciones judiciales para este 1 de diciembre. Antes quiero recordarles que estamos saliendo a través de las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, la radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz, la radio San Andrés de la UNSA y la radio Salesiana de la Universidad Salesiana. Bueno, les decía que estamos embarcados en un proceso electoral, pero además podrían ser más de un proceso electoral, porque recordemos que el presidente Luis Arce ha anunciado que también va a convocar un referéndum sobre la subvención a los hidrocarburos, la reelección presidencial y los escaños parlamentarios. Sin embargo, hoy nos queremos enfocar en las judiciales, porque queremos preguntarnos cómo será este proceso electoral, qué restricciones tendrán, quiénes son los candidatos, en qué condiciones llegan los candidatos a las elecciones y si servirá de algo este proceso para resolver la crisis institucional que existe en nuestro país. Antes de dar la bienvenida a nuestras invitadas de hoy, quiero llamar a Jenny Escalante, nuestra compañera, que nos va a presentar un resumen de las noticias de nuestro portal. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Antes de arrancar, quiero recordarles que este medio de comunicación se enmarca en 3 ejes fundamentales: desarrollo sostenible, democracia y derechos humanos. Ahora sí, arranquemos con el resumen informativo. Persisten los incendios. Han pasado 2 meses desde el inicio de los incendios en Santa Cruz y la situación continúa sin control. Ayer, 14 de agosto, la gobernación cruceña reportó 27 incendios activos y numerosos focos de calor en todo el departamento. El Observatorio del Bosque Seco Chiquitano indicó que el municipio de San Matías, que alberga el área natural de manejo integrado con el mismo nombre, es uno de los más afectados. También se han reportado daños en Concepción, San Ignacio de Velasco y San Rafael. La senadora ambientalista Cecilia Requena denunció que hasta ahora se han quemado 1 millón de hectáreas solo en Santa Cruz. En respuesta, urgió acelerar la aprobación del proyecto de ley 003, que actualmente está en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, con el objetivo de abordar la crisis de manera efectiva. El proceso lleva 1 año de retraso. El Tribunal Supremo Electoral convoca elecciones judiciales para el 1 de diciembre. Originalmente, estas elecciones debieron llevarse a cabo en 2023 para que los nuevos magistrados asumieran el 2 de enero de 2024. Sin embargo, el proceso se detuvo por problemas políticos y bloqueos del sistema judicial. Finalmente, la noche del martes, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral lanzó la convocatoria para las elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, luego de que la Asamblea Legislativa remitiera la lista de candidatos habilitados. Luis Arce cambia 3 ministros, sin tocar su círculo cercano de poder. El presidente Arce hizo un ajuste a su gabinete con el cambio de 3 de sus ministros: Hidrocarburos, Trabajo y Desarrollo Rural, pero sin tocar a su círculo cercano de poder, como exigían los sectores sociales que le apoyan, que apuntaban sobre todo a los ministros encargados del área económica. Los nuevos ministros son Alejandro Gallardo Valdivieso, que asume la cartera de Hidrocarburos y Energía en reemplazo de Franklin Molina; Erlan Julio Rodríguez en el Ministerio de Trabajo, en reemplazo de Verónica Navia; y Juan Yamil Flores Lazo en Desarrollo Rural y Tierras, en lugar de Juan Santos Condori. El periodista Rodrigo Fernández buscó justicia y recibió la indiferencia del Estado. Rodrigo Fernández, periodista de la red Herbol de La Paz, perdió la audición en el oído izquierdo tras la explosión de un petardo disparado por un grupo de choque del MAS durante una manifestación en enero de 2023. En ese incidente, al menos 9 periodistas fueron agredidos, siendo Fernández el más perjudicado. Aunque denunció el caso al Ministerio Público, la investigación, liderada por la fiscal Viviana Quispe, fue cerrada por falta de pruebas, las cuales
Fernández alegó que la Fiscalía no investigó adecuadamente. Trabajadores de Aseo Urbano de La Paz denuncian adeudos e incumplimiento de beneficios. La empresa de limpieza Terza debe beneficios laborales a 180 trabajadores y su contrato con el gobierno municipal de La Paz está próximo a vencer. Los trabajadores, frustrados por las reuniones infructuosas para resolver la situación, han hecho un llamado a las autoridades locales para que intervengan. Exigen que se garantice el pago de los beneficios adeudados antes de la finalización del contrato. Hasta aquí con el resumen de noticias. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok nos encuentran como sumando.voces. Volvemos contigo, Mel. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias. Y ahora sí quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas. En primera instancia, saludo a la doctora Katia Saucedo. Ella es jurista independiente y ha estado impulsando una reforma a la Constitución por iniciativa ciudadana con las firmas de la gente. Adelante, doctora Katia Saucedo. Mary, un gusto escucharla, verla, un saludo a su audiencia y bueno, un placer compartir con usted estos momentos de debate. Y también queremos darle la bienvenida a doña Paola Ceballos. Ella es coordinadora nacional de las víctimas de injusticia. Fíjense dónde hemos llegado, que las víctimas han tenido que asociarse, conformar una entidad. Adelante, doña Paola. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto estar acá y presta cualquier debate o pregunta que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Como la ven, doña Paola está viajando, entonces vemos un poco de movimiento en el vehículo en el que ella se desplaza. Quiero mostrarles, antes de empezar con las preguntas, unas láminas, es algo muy cortito, para saber qué vamos a elegir el 1 de diciembre. ¿Qué elegiremos el 1 de diciembre? Para el Tribunal Supremo de Justicia vamos a elegir un magistrado titular y uno suplente por cada departamento, haciendo un total de 18. La Asamblea Legislativa entrega hasta 6 candidatos por cada departamento, pero quiero adelantarles que al menos 4 departamentos solo tienen 2 candidatos, lo que significa que los 2 ya estarían elegidos, ¿verdad? También vamos a elegir integrantes del Tribunal Constitucional Plurinacional, 7 magistrados titulares y 7 suplentes a nivel nacional. La Asamblea entrega para este caso 28 candidatos, de los cuales 50% deben ser mujeres. Sigamos, por favor. En el Tribunal Agroambiental vamos a elegir 7 magistrados titulares y 7 suplentes a nivel nacional. La Asamblea entrega hasta 28 candidatos, de los cuales 50% deben ser mujeres y se debe garantizar la representación indígena. Y para el Consejo de la Magistratura se elegirán 5 miembros titulares y 5 suplentes a nivel nacional. La Asamblea entrega para este caso hasta 15 candidatos, de los cuales 50% deben ser mujeres, garantizando la representación indígena. Pero tenemos una lámina de resumen. ¿Qué vamos a elegir el 1 de diciembre? Porque entiendo que es mucho número y una gran cantidad de candidatos. Tendremos que elegir un total de 56 autoridades del órgano judicial. La lista de candidatos hasta ahora, o la que ha sido remitida al Tribunal Supremo Electoral, está conformada de la siguiente manera. Para el TCP hay 36 candidatos, para el TCJ 69 candidatos, para el Tribunal Agroambiental 14 candidatos, para el Consejo de la Magistratura 20 candidatos, haciendo un total de 139 candidatos que están en carrera para elegir 56 autoridades este 1 de diciembre. Menudo reto, ¿verdad, doctora Saucedo? ¿Qué opina de este panorama? ¿Cree que la gente sea capaz de distinguir entre uno y otro candidato antes de elegirlo? Bueno, creo que ahí vamos a abordar los graves defectos con que estamos yendo a esta elección judicial, ¿no? Y empiezo abordando uno, la presencia de candidatos reprobados. Está claro que la Constitución nos exige 2 requisitos para ocupar estos cargos: probidad e idoneidad. La idoneidad está basada precisamente en la formación, el conocimiento, la especialización, el grado de conocimiento que tenga uno sobre la materia en la que se va a desempeñar. Y si uno de estos postulantes ha reprobado el examen técnico, ¿qué significa? Que no está preparado técnicamente para asumir semejantes funciones, ¿no es cierto?
Entonces, el requisito de la idoneidad sobre cuya base se estructuró todo este sistema de preselección, que nosotros lo criticamos en varias ocasiones, porque decíamos, no vemos elementos de probidad, no vemos verificación de elementos de probidad, solamente idoneidad. Y tenemos postulantes, Mary, que han reprobado el examen que acredita que una persona es idónea o no para participar o para ocupar una alta magistratura. Entonces, este es un primer gravísimo defecto. Muy bien, la doctora Katia Saucedo nos pone sobre la mesa el tema de los reprobados y la mayoría de los reprobados son mujeres. ¿Por qué? Porque había poca participación de mujeres y entonces incluyeron en las listas finales a mujeres que no habían aprobado el examen. Según un reporte que hizo ANF, 14 candidatas reprobadas han sido incluidas en las listas finales, pero además 10 candidatos que no figuraban como indígenas ahora aparecen como tales, como si se hubieran autoidentificado como indígenas para cumplir este requisito establecido en la ley. Doctora, si podríamos comentar un poco respecto a cómo va a ser esta elección judicial. Usted que tiene experiencia sobre el tema, tenemos entendido que rige en Bolivia la ley 026 del régimen electoral, que impone una serie de restricciones para el conocimiento de los candidatos. Adelante, por favor, doctora Katia Saucedo. Antes quiero un poquito referirme al tema que usted tocó anteriormente. Efectivamente, usted tiene razón. La ley establece que en caso de no llegar a un número X, el número requerido en el caso de mujeres y de representación de la plurinacionalidad, se recurra a las listas inferiores que tienen menos de 130 puntos, menos de 130 puntos. Pero en ningún momento la ley dice se podrán subir o se podrán incluir en la lista incluso aquellas personas que hayan reprobado el examen técnico. O sea, este es un asunto de sentido común, ¿cierto? Es decir, está bien, la ley le da ciertos beneficios a las mujeres para que, aunque no tengan los 130 puntos requeridos, suban a la lista. Pero una cosa es no tener los 130 puntos y otra cosa es haberse aplazado en el examen técnico, ¿no? En realidad, este es un asunto de sentido común. De hecho, yo como mujer realmente me sentiría muy, pero muy indigna de que habiendo reprobado un examen técnico me pongan en una lista a pesar de que no tengo el conocimiento necesario para poder asumir un cargo. Entonces, aquí estamos debatiéndonos entre el cumplimiento de un número X de género, ¿no es cierto?, a rajatabla, y la idoneidad y proveidad de una magistrada que va a tener que decidir sobre la vida y los bienes de las personas. Entonces, la decisión era otra. No había mujeres reprobadas, no podían subir a la lista. O sea, por sentido común, había nomás que declarar desierta la convocatoria para el órgano de este número no se podía cumplir y volver a convocar a mujeres que tengan las condiciones necesarias para ocupar ese cargo. Con eso ya sé que le cambié el libreto, Mary. No, Ahora sí, está bien. Me ahora sí. parece una aclaración importante porque yo no tenía esa claridad en el sentido de que no se trata solamente de que no hayan acumulado la cantidad de puntos necesarios, sino que reprobaron el examen y aún así fueron incluidas en estas listas. Ahora sí, doctora, cuéntenos sobre el proceso electoral en sí y las restricciones que establece la ley. La gran preocupación que tenemos nosotros ahora está vinculada a la ley 026, como usted bien decía. Hay una serie de restricciones vinculadas al acceso a la información pública sobre los méritos y deméritos de los postulantes. Lo que viene ahora a continuación es que el Tribunal Supremo Electoral va a administrar la información que va a ser generada públicamente sobre los méritos de quienes hoy ya son candidatos, ¿no es cierto? Y hay una serie de prohibiciones para las personas naturales, pero las que más nos preocupan son aquellas prohibiciones vinculadas a los medios de comunicación social, ¿no es cierto? Eh, una de las prohibiciones que yo aplaudo es que estas personas, estos postulantes, estos candidatos hoy no puedan hacer campaña política, es decir, no puedan contratar spots donde muestren sus habilidades, sus virtudes, sus conocimientos. Eso está muy bien, ¿no es cierto? Porque no se trata de candidatos políticos. Pero la prohibición vinculada a los medios de comunicación social, que ustedes no puedan emitir alguna información sobre estos postulantes, sobre los deméritos de estos postulantes, bajo pena y sanción de nulidades y sanciones muy drásticas, me parece que tiene connotaciones de violación a dos derechos constitucionales. Uno, la libertad de expresión y otro, el acceso a la información pública. ¿Cómo los ciudadanos nos nutrimos de información para tomar una decisión? Si, por ejemplo, se conoce mañana o pasado que un postulante, un candidato ahora tiene una vinculación directa, inexcusable con un partido político cualquiera que este sea, y ustedes acceden a esa información, o que ese postulante o ese candidato haya emitido
ciertas opiniones misógenas, homofóbicas, que son requisitos inexcusables, ¿no es cierto?, para tener objetividad en el desempeño de la magistratura, ustedes no van a poder emitir esa información, ¿no es cierto?, porque está absolutamente prohibido. Entonces, esa conexión entre el acceso a la información pronta, veraz, oportuna, etcétera, cuyos creo que titulares son ustedes, porque ustedes son los transmisores de la información, pone un límite, creo que muy grave a este proceso. Yo estoy viendo que se trata más bien de un blindaje de los postulantes y no de la protección de un derecho constitucional colectivo como es el acceso a la información pública. Yo recuerdo que este debate, doctora, lo hemos tenido ya en las anteriores elecciones, ¿no? En las segundas elecciones judiciales, porque justamente los medios de comunicación reclamaron porque se trataba básicamente de una censura al trabajo de los medios de comunicación, ¿no? Y en aquella ocasión, cuando era el presidente José Luis Exeni, se emitió, me parece, un reglamento haciendo ajustes a lo que establecía la ley. Obviamente la ley es la camisa de fuerza, es el paraguas, ¿no? No se puede cambiar la ley con un reglamento. Sin embargo, se hicieron algunos ajustes. Habrá que esperar para ver si es que el Tribunal Supremo Electoral en esta ocasión hace algo respecto a esa ley, porque evidentemente los comunicadores, los periodistas, los medios de comunicación no podrían entrevistar, por ejemplo, a los candidatos a magistrados, ya solo por poner ese ejemplo, ¿no? Porque estarían incurriendo en una falta y podrían ser sancionados. Y por otro lado, como dice la doctora, tampoco se podrían denunciar los hechos que tienen que ver con los aspectos negativos de la carrera de estos candidatos. Bueno, seguimos con la doctora Saucedo, a quien le vamos a preguntar qué pasa con la crisis institucional de la justicia. Es decir, yo entiendo que ha habido todo un debate sobre retornar al cauce constitucional a través de las elecciones para evitar que los autoprorrogados sigan en sus cargos, ¿verdad? Sin embargo, estas elecciones judiciales van a resolver la crisis institucional de la justicia. ¿Cómo se puede tomar este aspecto, doctora Saucedo? Bueno, en realidad la crisis institucional de la justicia es mucho más que los prorrogados y los autoprorrogados, ¿no es cierto? La crisis institucional de la justicia tiene que ver con detenciones arbitrarias, tiene que ver con desvirtuación del sistema procesal penal, tiene que ver con 70% de personas privadas de libertad sin sentencia, tiene que ver con la debilidad de los institutos de formación de los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que ver también indudablemente con este sistema que se creó el año 99 con la reforma, con la última reforma constitucional, el año 2009, perdón, con este nuevo diseño donde se nos vendió la panacea de que la elección popular iba a crear un sistema de justicia de exportación. Ya hemos visto que la elección popular no es el sistema más idóneo, ¿no es cierto? Estamos atados de manos porque tenemos varias dificultades para hacer este cambio. Usted ha visto, Mary, muy de cerca, que nosotros hicimos un esfuerzo enorme para reformar parcialmente la Constitución, no quitar la elección popular porque consideramos que no se podía hacer, porque nos sobrevenía un control constitucional que nos iba a derivar a una asamblea constituyente, pero sí cambiar el diseño de modo que se refuercen los derechos del ciudadano. Un elemento relevante que nosotros planteábamos era quitar la preselección de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que para nosotros es un escollo tremendo para la institucionalidad, ¿no es cierto? Porque en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sin negar las buenas intenciones de quienes han estado de repente en este proceso de selección, yo puedo citar varias personas en las que he visto intenciones muy buenas de poder llevar adelante este proceso, pero de hecho el problema es que la Asamblea Legislativa Plurinacional es un órgano de connotaciones y de esencia y naturaleza político-partidaria. Y obviamente los criterios que se manejan están vinculados a ese tipo de intereses. Y la selección de altas magistraturas tiene que estar fuera de esos espacios. Entonces, ese es un enorme, enorme problema de institucionalidad, ¿no es cierto? Y es por eso que de repente se han visto muy pocos connotados juristas en ese proceso. ¿No? Porque claro, la gente trata de preservar su nombre, su prestigio, y no tiene confianza en el proceso. Si hubiera habido confianza en el proceso, usted hubiera tenido la presencia de juristas de gran prestigio en este país, que los hay, ¿no es cierto? Pero ha habido esa ausencia precisamente porque no hay confianza en el proceso. La existencia de 30 procesos de amparo y algunos más, ¿por qué se han producido?
porque hay desconfianza en el proceso, porque la gente al ser inhabilitada desconfiaba de las causas de su inhabilitación y se dirigía a la vía constitucional para intentar precautelar sus derechos supuestamente menoscabados. Entonces, esta presencia masiva de representantes político-partidarios genera, Mary, una suerte de desconfianza y escasa certeza en el proceso. Es por eso que nosotros seguimos planteando que necesita con urgencia sacar a la Asamblea Legislativa de esta competencia si es que se va a mantener el sistema de elección popular, ¿no es cierto? Y quizás sea el momento idóneo, después de esta elección, la tercera elección judicial, si es que la votación inválida, blanca o nula se mantiene, me parece que hay que discutir el tema con más seriedad, ¿no es cierto? Y hay que abordarlo con más seriedad. Si la gente sigue desconfiando del proceso, hay que cambiar el sistema. Y si hay que llamar a una constituyente, hay que hacerlo. Y si hay que reformar parcialmente la constitución, hay que hacerlo. Porque no podemos seguir en este trance, ¿no es cierto? Imagínese, Mary, hoy tenemos prorrogados que se han ampliado su mandato a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, inaplicando la norma constitucional que establece 6 años de mandato. Los prorrogados, la elección popular, ¿ha disminuido la gente que está presa en nuestras cárceles sin sentencia? No, no ha disminuido. ¿Ha aumentado la confianza ciudadana en el órgano judicial? No, no ha aumentado. Entonces, la crisis institucional del sistema judicial sigue tan perenne como estaba. Se han creado algunos mecanismos a lo largo de estos años, como la conciliación previa a la conciliación judicial, etcétera, que se suponía que iba a minorar este proceso, ¿no es cierto? Se le ha dado una categoría de igualdad a la justicia indígena originaria campesina, pensando que también iba a ser un elemento de mejora de la administración de justicia. Se ha creado el Consejo de la Judicatura, que ya viene del año 98, ¿no es cierto? Pensando que quitándole la administración financiera al sistema judicial, se podría dejar a los jueces solamente con su función de administración de justicia. ¿Mejoró el sistema? No, Mary, no mejoró. Tenemos uno de los sistemas normativamente hablando, procesales penales más modernos, más adecuados al Código Procesal Penal de Iberoamérica, que viene de la época de Bladman. Pero estamos en la misma situación que cuando estaba vigente el viejo sistema procesal penal de corte inquisitivo. Entonces, ¿qué nos dice todo eso? Que el asunto no solo es reforma normativa, que el asunto es reforma profunda, capacitación, formación, escuela de jueces, ética, probidad. Entonces, los parches yo creo que no sirven. No hay que hacer parches, hay que reformar de manera profunda el sistema de justicia. Claro, y además ahora, después de esta elección, se van a quedar 6 años en sus cargos y para todo el próximo gobierno va a tener que convivir con este sistema de justicia, ¿no? Significa que cualquier solución puede venir a largo plazo. Pero luego quiero abordar ese tema con la doctora Saucedo. Intentaremos una vez más con doña Paola. Doña Paola, no sé si podemos conectar el audio por lo menos para que usted Hola, nos hola. cuente. Ah, sí, ahora le estamos escuchando. Para que usted nos cuente cómo está la justicia. La doctora Saucedo preguntaba. ¿Ha mejorado acaso la justicia con los autoprorrogados? ¿Hay menos detenidos preventivos o siguen igual? ¿Han aumentado? ¿Cuál es la situación, el diagnóstico que ustedes tienen respecto a esta situación? Adelante. Eh, bueno, eh, bueno, te voy a responder esto porque nosotros hemos evidenciado que en las 33 cárceles y carceletas que tenemos en nuestro país han aumentado el tema de los presos, digamos, el hacinamiento que tenemos en cada cárcel de varones, mujeres, cárceles mixtas tenemos en el país. Entonces, ya se han vuelto familias enteras en las cárceles, es increíble, pero tienen sus hijos, ahí viven con sus hijos, o sea, son familias enteras. El hacinamiento no ha reducido y es más, algunas normativas hacen que este hacinamiento sea mayor cada día. Nosotros no hemos evidenciado demasiadas irregularidades en el sistema judicial. Es algo que lo hemos denunciado a la Asamblea Legislativa, hemos tratado de coadyuvar con el Consejo de la Magistratura, cosa que lamentablemente no existe el control y fiscalización de parte del Consejo de la Magistratura. Sus auditorías jurídicas no sirven porque no ven el tema de fondo de los procesos y es más, te podría decir que la burocracia que existe
es tremenda. Nosotros a diario vemos gente inocente que ha entrado a la cárcel y vemos también, mira, el último caso que hemos tenido es un niño que ha evidenciado cómo han matado a su padre con 18 puñaladas y ahora le están dando la guarda a la persona que ha matado a su padre, o sea, a la familia que estaba enterrando a su padre, escondiendo las lesiones y todo, y es caótico, no es el único caso, hemos podido sacar absueltas a muchas personas, pero controlando a los jueces, o sea, diciéndoles que estamos viendo qué ha pasado, uniéndonos juntamente con el Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, porque caso contrario no hay justicia, no hay elementos probatorios necesarios para estos jueces para probar que una persona es inocente y no debería estar en la cárcel. El hacinamiento es tal que mueren personas en la cárcel y nadie sabe nada, o sea, ni siquiera hay un número real. Hemos pedido nosotros las estadísticas al señor Limpias a nivel nacional, cosa que no se nos ha podido dar. Hasta ahora, mira, ya es 1 año y medio que le hemos pedido las estadísticas, justamente el miércoles que ha habido este tema de supuesto de Estado, hemos estado con el señor Limpias y tampoco nos ha podido dar una respuesta. Y lo único que hace es decir, no me gusta el hacinamiento, es el aparato judicial, efectivamente, es el aparato judicial. Y caóticamente hay personas, mira, inocentes o personas que son sindicadas de algo, pero que no son efectivamente delitos mayores. Y hay personas que han cometido delitos graves como violaciones, asesinatos, que están en las calles. Entonces, es bien raro esto de la justicia. Para nosotros, mira, yo también he salido de derecho y me parece aberrante todo lo que está pasando. Y algo que te quería acotar hace ratito cuando se me ha cortado la transmisión, Adelante. quería decir que nosotros hemos evidenciado en Cochabamba que estos magistrados, los que están postulando, usan estas ferias judiciales para promover su postulación y usan a los mismos funcionarios del sistema judicial. Lo hemos denunciado también esto, porque no puede ser que los funcionarios en la feria judicial, cuando te están diciendo qué derechos tienes, cómo es la justicia en Bolivia, vengan y te lancen la cara, un afiche con la cara del postulante. Eso también es una forma de propaganda. Y aunque está limitativo, debería ser más abierto. Para mí, estas elecciones judiciales son una farsa, porque, o sea, no puede ser que personas que realmente se han aplazado vayan a postular o vayan a estar en representación de nosotros, y nosotros vamos a tener que elegirlos porque no tenemos otra, ¿no? Tampoco podemos dejarlo en blanco o quedarnos con los prorrogados eternamente. Esta es mi opinión. Muy interesante lo que nos dice doña Paola. Dos cosas básicamente. Una, que las condiciones no han mejorado, que han empeorado en las cárceles con el hacinamiento y todos estos problemas por las detenciones preventivas. Y dos, que los candidatos judiciales hacen campaña pese a que está prohibido, ¿no? En las ferias judiciales, en fin, hacen campaña. Y ella considera que estas elecciones por eso son una farsa. Ya tenemos algunas opiniones de nuestra audiencia. Don Félix Llanquipacha, le mandamos un saludo hasta Sucre. Dice, ¿es verdad que la doctrina dice que ningún juez o magistrado puede dejar su misión de juzgador hasta que asuma el sucesor? Le paso la pregunta a la doctora Saucedo porque se refiere obviamente a los prorrogados, ¿no? Si es que están legítimamente en el cargo. Adelante, doctora. No, no es cierto. La Constitución Política del Estado y cualquier instrumento legal establece un periodo de mandato de las autoridades judiciales. En Bolivia, 6 años. Cuando usted tiene un periodo de mandato fijado por una norma que le abre la competencia temporal para que usted ejerza un determinado mandato, el día que su mandato vence, usted no necesita que le nombren el sucesor, uno se levanta y se va. Porque si usted se queda un solo día más del cumplimiento de ese mandato, usted ingresa al ámbito de ejercicio ilegal de funciones, que tiene consecuencias no solamente civiles, administrativas, sino también penales. Porque el momento que usted terminó su mandato, el acto o los actos que usted realice ya no tienen amparo constitucional ni amparo competencial.
Entonces, usted lo que está haciendo es usurpando funciones que no le competen. Y eso es un delito en este país y en cualquier país del mundo. Una sentencia constitucional, que es la que avala la ampliación de mandato, no puede inaplicar la Constitución. Lo que en realidad ha hecho el Tribunal Constitucional es dejar sin efecto una norma constitucional. Pregunta, ¿puede el Tribunal Constitucional dejar sin efecto una norma constitucional? No, no puede. No puede dejarla. Esa no es su función. La única forma de dejar sin efecto una norma constitucional es un proceso de reforma de la Constitución, total o parcial, que ese es otro procedimiento. Entonces, el Tribunal Constitucional ha excedido sus funciones, pero además es responsable mayor de los actos que han realizado o están realizando los prorrogados y autoprorrogados y que yo confío que en algún momento van a tener que sentarse a rendir cuentas. Bueno, la respuesta entonces es negativa. Ellos tenían que irse. Esa es básicamente la posición jurídica que nos presenta aquí la doctora Saucedo. Y quiero empalmar con la siguiente pregunta también a ella, porque nosotros hemos publicado un reportaje hace poco en el que decíamos que los autoprorrogados habían emitido 8 fallos de interés político y además 64 convocatorias a cargos judiciales, lo que significa que no solamente ellos se quedaron, sino que cambiaron la estructura judicial para que más gente se quede de su línea, se quede en los cargos judiciales. Doctora, ¿cuál es el riesgo de que esto suceda, de que la estructura se quede tal cual hasta que venga un nuevo cambio de funcionarios? Pero además, ¿cuál es el riesgo de que estos magistrados que van a surgir de este proceso electoral tengan que quedarse 6 años más? ¿La solución va a ser a largo plazo entonces? Bueno, lo que pasa es que, a ver, una vez que la única forma de terminar con la prórroga y autoprórroga, desde mi perspectiva, es la elección judicial, ¿no es cierto? La elección judicial que va, no tengo claro si va a ser peor el remedio que la enfermedad, eso no lo tengo claro. Estos graves defectos me hacen dudar de lo que le estoy diciendo, pero de hecho es la única forma de por lo menos constitucionalizar los cargos y las altas magistraturas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los actos de estos magistrados autoprorrogados y prorrogados? Son susceptibles de una declaración judicial de nulidad, ¿es cierto? Ahora, es cierto que la nulidad sobreviene de una declaración judicial y que el Senado o la Asamblea Legislativa no tiene competencias para establecer la nulidad de actos. Esta nulidad se realiza siempre desde una perspectiva judicial. Entonces, supongamos que se demande la nulidad de una sentencia o se demande la nulidad de un acto de los prorrogados y autoprorrogados. ¿Se imagina usted el ovillo que va a traer eso después? ¿No es cierto? Que se declare un solo acto nulo. Eso produciría un caos, porque de hecho todos los actos producidos por estos magistrados, usando los argumentos que yo considero que son los adecuados, generaría una declaración de nulidad. Y esa declaración de nulidad generaría dejar sin efecto muchos de los actos que ellos han realizado, desde la estructura, las propias sentencias, los beneficios que hubiesen dado, la disposición de bienes, todo lo que ellos han realizado. Entonces, eso generaría un caos. No solamente es una postura dogmática, ¿no es cierto?, de que una vez que se te vence el mandato tienes que irte, que es una posición ético-dogmática, normativa. Es además una posición que tiene que ver con posibles actos materiales y reales que pueden sobrevenir después con declaraciones de nulidades. Pero además responsabilidades penales, Mary, ¿no es cierto? Porque usurpar funciones que no le competen, es decir, continuar en un cargo cuando el mandato ya terminó, tiene responsabilidades de carácter penal. ¿Quién tendría que declarar nulos sus actos y quién tendría que juzgarlos? ¿La Asamblea, la futura Asamblea Legislativa? No, el sistema judicial, el propio sistema judicial. Muy bien. Yo quiero ver si doña Paola está conectada todavía con nosotros, porque quiero preguntarle, ella decía, vamos a ir a votar de todas maneras, ¿no? Porque ni modo, nos ponen a votar y vamos a votar. Eh, ese voto, doña Paola, ¿qué beneficios puede traer al litigante? ¿Qué beneficios puede traer a la gente? Y por otro lado, si nos puede comentar cuál es la situación de la corrupción. ¿Hay corrupción? ¿Ustedes como colectivo han detectado corrupción en los juzgados, en los magistrados? Te cuento que sí, nosotros hemos evidenciado corrupción en cada departamento en el cual hemos estado. Corrupción en el tema de que, te cuento que hemos llegado a Cobija. En Cobija había había un tribunal y el juez del tribunal, uno de los jueces del tribunal, era también el juez de salas. O sea,
¿Cómo podías hacer tu recurso de apelación si va a llegar a... Segundo, hemos también evidenciado cómo algunos jueces se ponen a tomarse, se ponen a emborracharse en su mismo juzgado. Y no hay control en esto. También se ha evidenciado y es de conocimiento público que ha habido muchos detenidos, los detienen. Hola, doña Paula. Otra vez la hemos perdido, lamentablemente. Pero bueno, el testimonio que nos ha dado es muy importante porque ella nos decía, hay corrupción, lo hemos detectado. No solamente eso, sino que farrean en los juzgados. Fíjense cuál es la calidad moral de los administradores de justicia, ¿no? La situación es realmente muy preocupante. Doctora, sin embargo, ahora vamos a ir, parece, a un referéndum también, ¿no? ¿Qué opina de que se junten las dos cosas? Hay una crisis institucional, no solamente que atañe a la justicia, sino que está permeando a todo el Estado. ¿Cree que por ahí va la solución a la crisis institucional del país? Bueno, tengo varias preocupaciones en relación al referéndum, ¿no? Uno es un tema de repente no normativo, que es el tema de la sobrecarga de decisiones que se le va a poner al ciudadano en sus espaldas. ¿No es cierto? Referéndum para los escaños, referéndum para la mantención de la elección judicial, referéndum para no sé qué otra cosita. Bueno, en realidad se le va a poner al ciudadano una carga muy grande para que tome decisiones en un solo momento fáctico, ¿no es verdad? Pero me preocupa más otra cosa, me preocupa el anuncio de que se va a llamar a referéndum prescindiendo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nos estamos acostumbrando a realizar actos sin competencia, ¿no es cierto? Porque cualquier referéndum necesita una ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional que defina los elementos del llamamiento a referéndum y mucho más si se trata de una reforma de la Constitución. Si se le va a preguntar al ciudadano a través del referéndum eh, si considera o no que debe mantenerse la elección popular de las altas cortes, es una reforma parcial de la Constitución y necesita necesariamente una ley del Estado que solamente la genera la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hacerlo a través de un decreto presidencial significa romper el orden constitucional. Y me preocupa muchísimo esto porque estamos teniendo una práctica permanente, ¿no es cierto?, de que obviamos la Constitución a través de sentencias del Tribunal Constitucional. Estamos en una suerte de autocracia judicial, donde el Tribunal Constitucional está sustituyendo a través de sus sentencias todos los otros órganos del Estado que tienen competencia sobre un tema determinado. Y en este caso es muy peligroso porque tampoco es posible que a través de la vía interpretativa el Tribunal Constitucional prescinde de las competencias de otro órgano. Insisto, si se va a llamar a referéndum, es inexcusable la existencia de una ley del Estado emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es el sistema de contrapesos, Mary, ¿no es cierto? No es un capricho, sino precisamente es el órgano ejecutivo decide llamar a referéndum para preguntar algo que le conviene, ¿no es cierto? Y precisamente es la Asamblea, el otro órgano, el que tiene que dictar esa ley, precisamente para generar ese sistema de contrapesos para que las decisiones de un órgano no sean arbitrarias. Entonces, no es posible, insisto y repito, llamar a referéndum a través de un decreto presidencial. No es posible. Muy bien, vieron que la doctora ya le bautizó, dijo que se llama autocracia constitucional. ¿Por qué? Porque tenemos un tribunal constitucional poderoso que está resolviendo aspectos que bien podría, no que bien podría, sino que por constitución debería resolverlos la Asamblea Legislativa, otros órganos del Estado, ¿no? Tenemos aquí una pregunta de Edgar Vázquez, nos dice, ¿cuál sería su opinión en relación a la detención preventiva en el entendido de que esto es una excepción más que una regla? ¿Cuál sería la alternativa para el mal uso de esta norma? Nos envía esta pregunta desde Cochabamba. Y a propósito, empalmo lo que dicen los organismos internacionales, ¿no? Que la detención preventiva se está usando y abusando en Bolivia. Adelante, doctora. Bueno, este es un mal de hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? La detención preventiva es una medida de última ratio. ¿Qué significa eso? Que el juez, antes de definir la detención preventiva de una persona, tiene que cumplir muchos requisitos, pero además es la medida de esa última posibilidad, porque usted sabe perfectamente que la detención preventiva involucra restringir uno de los derechos fundamentales esenciales de las personas, que es la libertad de locomoción. Entonces, en realidad,
En Bolivia, la detención preventiva debería aplicarse cuando concurren varias situaciones: riesgo de fuga, obstaculización de la verdad, la persona no tiene familia, la persona no tiene domicilio, es difícil que sea ubicada, hay un riesgo de que abandone el país porque tiene, no sé, la mamá, el papá que viven en otro país, etcétera, etcétera. Y la detención preventiva no está vinculada al daño económico que haya producido una actividad ilícita, sino está vinculada a que se necesita la presencia del acusado, del imputado, para que asuma defensa en un proceso. Se llama principio de contradicción, eso en materia procesal. Entonces, la detención preventiva en Bolivia desde muchísimos años eh, se mantiene en esta situación, y le doy un par de datitos para que vea que no hemos avanzado casi nada en términos materiales. Antes de la reforma Blackman del Código de Procedimiento Penal, estoy hablando del año 96, 98, antes de que se inicie el proceso de reformas de esa época, teníamos índices altísimos de detención preventiva en Bolivia, que llegábamos al 80-82%. Estábamos casi en el mismo nivel de Paraguay y Haití, o sea, en la fila, los ganadores del primer premio. Estamos hoy en 70-72%. Entonces estamos cerquita, a pesar de que ha habido reformas importantísimas como el sistema procesal penal y otros sistemas que se suponía que iban a mejorar la situación. Pero lo que pasa es que los jueces toman como medida muy eficiente, muy rápida, especialmente cuando se trata de perseguir opositores o disidentes políticos, la medida de detención preventiva como una especie de resguardo. Tiran a la gente a la cárcel, y bueno, ya sabemos cómo son las cárceles de este país. Solo le doy un datito: San Pedro, construida para albergar 500 internos, hay más de 4.000. Esa es la pequeñísima muestra que uno puede tener en grande de lo que se pasa con el ámbito de la detención preventiva. Entonces, es un mal que Bolivia viene desde hace varios años, pero que en realidad no se hace nada, absolutamente nada, para superarlo. Y me llama la atención la afirmación que decía Paola sobre el director del régimen penitenciario. Me da pena las cárceles. Oiga, señor, es su obligación, es su responsabilidad. Para eso le pagamos sueldo. Y digo le pagamos porque cuando uno paga impuestos contribuye al sueldo de los funcionarios públicos. Entonces, ese es el problema en este país, ¿no es cierto? Que asumimos un cargo, no estamos preparados para ese cargo, y tenemos respuestas de ese tipo. Claro, no les quisieron dar la información sobre los detenidos, ¿no? Sobre los detenidos preventivos, en fin. Haremos un último intento con doña Paola y ya después vamos a ir despidiendo a nuestras invitadas porque ya estamos llegando a la finalización del programa. Doña Paola, ¿nos escucha? Usted nos estaba hablando de la corrupción en el sistema de justicia y nos estaba diciendo cuál va a ser la actitud de la sociedad civil. ¿Van a ir a votar? ¿No van a ir a votar? ¿Sirve de algo ese voto? Adelante. Bueno, yo creo que todos tenemos que votar, pero lamentablemente el voto que tengamos que emitir en muchos casos va a fijar a personas que ya han asumido estos cargos, porque tómese en cuenta que muchos que han estado de magistrados van a volver a ser magistrados. Tenemos la fiscal de Tarija, que a pesar de que tiene 0, van a tener que votar por esa fiscal, ¿no? Y para que asuma el cargo de magistrado. Lamentablemente, y te lo digo así, la pena más grande es que estos magistrados no han respondido al pueblo boliviano, no han respondido de forma positiva y fehaciente a las necesidades que tiene el pueblo boliviano. Y los nuevos que van a asumir, esperemos pues que cambien esta situación, porque no hemos tenido ninguna respuesta positiva de ellos. Muy bien. Sobre el tema de Adelante, Paola. la doctora hablaba de la detención preventiva. Tómese en cuenta que Bolivia es el segundo país a nivel mundial con la tasa más alta de violadores a nivel mundial. O sea, así nos ve el mundo. Y todo por los procesos que son creados a través de falsas denuncias. Entonces, tenemos una justicia viciada desde la policía, la fiscalía, los operadores de justicia, incluso IDIF, SLIM y la Defensoría de la Niñez, que trabajan caóticamente, y se debería cambiar absolutamente todo o hacer una norma o modificar la 025, la 260 hasta la 101 para que sean pues sanciones ejemplarizadoras y no tengamos estos funcionarios públicos que solamente entran para lucrar y destrozar la vida de la gente. No tenemos una justicia equitativa en Bolivia.
Muy bien, yo quiero agradecerles a ambas. Les recuerdo, amigas y amigos, que este 1 de diciembre, según lo ha dispuesto el Tribunal Supremo Electoral, vamos a ir a elegir 56 autoridades del órgano judicial de una lista de 139 candidatos. Yo no sé cómo nos vamos a informar sobre esos 139 candidatos si está prohibido entrevistar a los mismos o conocer sus perfiles y sus currículums, a no ser que el mismo Tribunal Supremo Electoral lo haga. Doctora Saucedo, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. A usted, Mary, y yo me quedo con la preocupación y me quiero despedir solamente leyéndoles el artículo 82 de la Ley 022, que dice que a partir de la convocatoria los medios de comunicación bajo sanción y sin perjuicio de su responsabilidad penal están prohibidos de difundir documentos distintos a los producidos por el órgano electoral, referirse específicamente a una o un postulante en forma positiva o negativa, generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes y dar espacios de opinión, conducción o participación en programas a cualquier postulante. Díganme si esto no es violación a la libertad de expresión y violación al acceso a la información pública. Desde mi criterio, sin ninguna duda. Es realmente preocupante. Esperemos que el tema se aborde en la agenda pública, que el Tribunal Supremo Electoral dé también una respuesta respecto a esto, porque obviamente se vulnera un derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, pero también el derecho a la ciudadanía de elegir de manera informada, porque lamentablemente van a ir a elegir de una lista de 139 candidatos sin conocerlos. Doña Paola, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y como sugerencia, para no votar a ciegas, sería bueno también que vayamos a investigar pues cuántos procesos disciplinarios tienen estos candidatos. Y así por lo menos vamos a saber qué tipo de autoridades van a ser. Listo, como hemos tenido una mala señal, Gracias. terminamos con la mala señal. Muchísimas gracias a ambas. Yo quiero quedarme un ratito más con nuestros amigos, con nuestras amigas, para leerles un resumen de nuestro editorial de esta semana. Titula La apuesta política del referéndum. La decisión del presidente Luis Arce de convocar un referéndum sobre la reelección, el subsidio a los combustibles y la asignación de escaños es una jugada que desde el punto de vista político puede darle aire al gobierno por el intempestivo cambio de agenda, pero desde el punto de vista legal y técnico no se sustenta porque la normativa vigente en el país ya establece quiénes son los responsables de tomar esas decisiones. Si Bolivia tuviera una institucionalidad democrática sólida, toda esta estructura normativa resolvería cada uno de los temas que Arce propuso para el referéndum. Sin embargo, la institucionalidad ha sufrido un fuerte deterioro producto de la concentración del poder en manos del mismo Ejecutivo. Lo que no ha cambiado, si bien ha cambiado la agenda política, decíamos, lo que no ha cambiado es el problema estructural de la crisis económica. El mandatario, en su último discurso, ha planteado un conjunto de medidas destinadas a paliar la situación, pero no ha entrado a la causa estructural de la falta de dólares, que es el gasto público y el déficit fiscal. Analistas económicos indicaron que la manera de encarar esta problemática es achicando el Estado y reduciendo la subvención, una decisión que está en manos del mandatario, quien se niega a asumir una posición al respecto, probablemente por temor a la reacción social. La gente espera respuestas para la escasez de dólares, para el incremento de los precios de los productos básicos, para la falta de combustibles, y solo el tiempo dirá si está interesada en asumir mediante el voto las responsabilidades inherentes al presidente y otros órganos del Estado en el marco de la institucionalidad democrática. De esa manera, canalizar la crisis que ahora aqueja al país. Amigas, amigos, con eso hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irnos, quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Ustedes nos pueden encontrar en el Facebook en Sumando Voces Bolivia, en X estamos en Sumando Voces Bo, en TikTok sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Como pueden ver, hemos abordado este tema de la agenda política desde el punto de vista de la sociedad civil, porque Sumando Voces es un medio de la sociedad civil. Con otro tema de interés de la gente, vamos a estar el próximo jueves con ustedes, amigas y amigos. Gracias por habernos seguido hoy.